está el hueso esponjoso y es más fácil que se difunda el líquido anestésico. Hay técnicas inclusive intraóseas en personas más jóvenes donde permite atravesar, ¿sí? O fenestrar el hueso, donde se realiza directamente en el tejido esponjoso el depósito, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo que quiero que sepan es que estas zonas promueven a la difusión anestésica. Las zonas donde existen fenestraciones o penetraciones en forma conjunta se llaman áreas cribiformes. Es como que está perforado el hueso, muchas perforaciones en conjunto se llaman áreas cribiformes. Y las hay tanto en la fosa canina como en la tuberosidad como en la fosa mirtiforme. ¿Sí? Vayan ustedes a la punta ahí del Rubiero, del Fiunigarino, fíjense, área de la fosa mirtiforme, área de la fosa canina y la tuberosidad del maxilar, que son las zonas donde ingresan las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y ahí es zonas donde es más fácil la difusión anestésica. En el paladar, el área cribosa es a nivel del agujero palatino anterior, donde emerge el nasopalatino, y también en las vecindades del agujero palatino posterior, ¿sí? Es por distal del último molar en boca y hacia la zona 2. Ahora vamos a ir viendo en los gráficos toda esta zona que estamos hablando. Y las zonas desfavorables, al contrario, van a ser zonas de mayor condensación o mayor densidad ósea, ¿sí? La zona del pilar canino, la cresta cigomato-alveolar, que hoy hablábamos con los chicos, es importante que ustedes la palpen para hacer su técnica troncular al dentario póstero superior, sobre todo cuando se pierden por ahí por los molares, que se mesializa, que pierden prematuramente el primero, se mesializa el segundo, el tercero está retenido. Ante la duda, usted palpa en cresta y siempre va a ser ligeramente por detrás de cresta cigomático, ¿sí? Su reparo, parámetro anteroposterior para esa técnica. Cualquier cosita, chicos, anoten o abren su audio y me preguntan, porque es muy importante que sepan esto, ¿eh? Yo no tengo ningún problema y hay tiempo suficiente para contestar y hablar. Por palatino, obviamente el hueso palatino. Por eso se realiza el depósito de líquido anestésico en la zona 2. Se le dice la zona 2 donde hay mayor espesor, hay mayor tejido glandular, mucoso, donde ustedes pueden llegar a introducir un poquito más, 5 milímetros, 0,4, 0,5 la aguja, porque el hueso palatino es muy compacto y obviamente no es fácilmente difundible el líquido anestésico. Y la zona del pilar canino, ahí como dijimos ahí anteriormente, lámina horizontal del palatino y cresta cigomato-alveolar. Estas son zonas desfavorables. Vamos para abajo. Bueno, ahí ustedes pueden ver hueso maxilar superior, ¿sí? Fosa canina, espina nasal, borde alveolar, ¿estamos? Tuberosidad, ahí ven las zonas cribiformes, ya cerca de la cara infratemporal, acá para atrás está la fosa infratemporal, y ahí se encuentra la tuberosidad. Fíjense, la zona posterior de molares. Es, idealmente tendrían que aproximarse a esta zona con la técnica que nosotros promovemos en la cátedra, ¿sí? Fíjense acá la apófisis cigomática, por detrás de esto es lo que ustedes nosotros decimos que tienen que palpar. Fíjense que coincide casi en disto vestibular del segundo molar, entre mesio vestibular y disto vestibular del segundo molar aproximadamente. ¿Sí? Esto es variable de acuerdo al paciente. En esa zona deberían de palpar para hacerlo ligeramente por detrás y abordar esta zona cribiforme.
En el maxilar inferior, vamos a correr esto, correr un poquito, a ver, ahí. Las áreas cribiformes son la fosa mentoniana, el trígono retromolar, apófisis geni, ¿sí? Esto ya es por lingual, la inserción del músculo genioideo, geniogloso, área del surco del cuello del cóndilo, ¿eh? Orificios y conducto, agujero mentoniano y conducto dentario inferior. Y fíjense, la fosa mentoniana, acá, esta zona, ¿sí? Cerca, próximo al foramen mentoniano. El agujero mentoniano, foramen mental o mentoniano, esta zona es la apófisis, la zona geniana, ¿sí? Acá está la línea amiloidea. Acá tenemos el orificio de entrada del nervio dentario inferior, ¿sí? Acá tenemos la espina de Spix. Acá tenemos el surco del cuello del cóndilo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Fíjese acá la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoide, que es un reparo duro no palpable, el surco del cuello del cóndilo, reparo duro no palpable, ¿sí? Sepan diferenciar lo que es duro palpable y no palpable cuando se le pregunta la técnica anestésica, porque ustedes lo que van a hacer es guiarse por los palpables, ¿no? Reparos duros palpables. Los reparos blandos palpables son para que ustedes lo observen y lo palpen, pero no para ustedes situarse en los reparos blandos, porque el reparo blando es móvil. Por ende, es un parámetro para observar, para guiarse, pero no para como punto de apoyo, porque no permite la fijación, digamos, que ustedes se apoyen en esos lugares, porque varían de una persona a otra. Seguimos. Profe, Sí, Lucía Lescano, Diego, hablen con libertad. yo le quería... habla Diego, después pregunto yo, no hay problema. Fuerte y claro. Sí. Perdón, ¿cómo más? Más fuerte. El septum interalveolar es el hueso que está entre las raíces de dos dientes vecinos. ¿Y lo otro que me dijiste? La cresta alveolar es la parte más superior de la tabla. El septum es más por debajo. ¿Entiendes? La cresta es la parte superior. A ver si me siguen acá. Esta punta del hueso, ¿sí? Eso es la cresta, que puede estar unida, digamos, a la cresta, en la unión de ambas tablas forman la cresta, ¿sí? La cresta alveolar interdentaria, y acá tenemos la cresta alveolar vestibular, donde se une la tabla interna del alveolo con la tabla externa. Acá hay una cresta y acá está la cresta interdentaria, que está recubierta por la papila interdentaria. Eso es cresta, la parte superior. El septum tenemos que ir acá abajo, entre las raíces, ya está el septum. Interalvéolo. El alveolo es lo que, la canastilla ósea, es por debajo, ¿entendés? Acá vos, en este hueso seco, no ves el septum porque no lo ves la cresta, ¿ok? Y el interseptum es cuando estamos hablando de dientes multirradiculares, que es el hueso que está entre las raíces de un mismo diente, ¿ok? ¿Entendió? Bien. Ahora, ¿qué otra pregunta? La niña.
Profe, cuando hacemos la palpación, primero es línea oblicua externa, después el borde anterior de la rama montante, y los dos que le quería preguntar era la depresión coronoidea y la cresta temporal, si podría señalar ahí. Bien, acá está la depresión coronavirus, ¿sí? Acá, donde desciende el borde anterior, ¿sí? Y sale una línea hacia atrás donde se continúa la unión, digamos, la unión de la línea oblicua interna con la línea oblicua externa, forman algo que se llama trígono, ¿sí? Y acá detrás del molar está la depresión coronoidea, donde baja el borde anterior acá entre el borde anterior y la línea que viene y se continúa acá. En el medio de ambos está la depresión coronoidea. Es una fosita, una depresión, ¿sí? Súper, profe. Y es todo medio la misma zona. El tema es que el trígono es algo triangular que se forma, ¿sí? Fíjense ustedes, desciende el borde anterior acá, pero por dentro baja lo que es de la apófisis coronoide otra línea, ¿sí? Y ahí se forma una línea que viene acá, otra línea que viene acá, más el borde anterior forman un trígono, ¿sí? Y en el medio está la depresión coronoidea, ¿sí? Profe, disculpe, le consulto ya que está mencionando el trígono. El maxilar. Tenemos el trígono palatino. ¿Dónde está ese? Está ¿En en el borde dónde? inferior, pero no lo encuentro. El trígono, En el maxilar superior? sí, se me ¿Por pasó con... palatino me hablas? Sí, el trígono palatino. Trígono palatino. Sí. No escuché. ¿De dónde sacaste eso? Del Rubier le leo. Lo tengo Ahora, acá. para ahora vamos a ver en el otro Power que tengo, vamos a ir más en detalle, ¿sí? Dale, gracias. Dale, Dale. por ahí lo llaman de una manera Profe, algunos autores, otros lo conocemos de otra manera y es lo mismo, ¿vieron? Bien, ahora profe, volvemos. ¿y dónde se ubica el trígono sigmoide? Creo que decía. Ahí en El el trígono- power anterior, en la diapositiva anterior. a ver, en esta, Sí, infrasigmoideo. infrasigmoideo mandibular. Vamos a buscar acá para que ustedes vean, ¿sí? A ver, sí, porque la letra es muy chiquita. No, acá no está, está en la otra diapo, bien, ¿sí? No, en esta no se puede observar. Ahora en la otra, haceme acordar y te muestro, ¿sí? Sí, sí, Dale. gracias. Maxilar inferior. Áreas óseas desfavorables. Línea oblicua externa, línea oblicua interna. Obviamente en estas zonas no vamos a hacer el depósito de líquido anestésico. Es gruesa y no favorece la penetración. Las trabéculas son muy apiñadas, gruesas y el tejido es muy pobre, el esponjoso es muy pobre. Por ende, no se hace en la tabla como se puede hacer una supraperióstica en el maxilar superior. Acá, la única que hacemos por vestibular es la técnica anestésica terminal al nervio bucal, pero porque el nervio bucal discurre por la submucosa la submucosa vestibular de molares, ¿sí? Entonces, por eso realizamos ahí, no es con la idea de que el líquido penetre en el hueso, sino solamente a nivel submucoso que llegue a lo que queremos insensibilizar en las terminaciones del nervio bucal, ¿sí? Del témporo bucal. Por ende, hacemos por distal de los molares. Y en ocasiones, cuando tenemos que hacer el segundo premolar por las anastomosis con el mentoniano. ¿Se entiende? Esa es la técnica terminal al nervio bucal que se hace cuando uno hace extracciones de molares. Bueno, tejidos blandos no especializados. El celular subcutáneo,
el muscular, las aponeurosis, los ligamentos y los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Y los especializados son los troncos nerviosos y plexos. Y especializados estamos hablando de lo que es anestesiología. O sea, tenemos que tener en cuenta los especializados, porque es donde vamos a abordar. Tenemos que estar en la cercanía de los troncos nerviosos, los plexos y las terminales de los nervios. Esto es lo que hablábamos al comienzo. El leptoprosopo se le llama al dolicocéfalo, es el de la cara larga, que es el que tenemos acá. ¿Sí? El ángulo goníaco está abierto. El gonion, acá, es abierto. Este es la mesocéfalo, ¿sí? O mesoprosopo. Y el braquicéfalo o euriprosopo, que es la cara ancha. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí era este. Ahora vamos a cerrar este y vamos a... Ok, vamos a compartir otro que tengo acá, que es el que vimos primero. Acá. Bien, vamos de vuelta. Estos chicos tienen que tener en cuenta, vamos a ver lo que es anatomía de vuelta, ¿sí? Que es el pilar de la cirugía, ¿sí? Sí o sí necesitamos saber porque es la base donde nosotros vamos a realizar todas nuestras técnicas. Clasificación cranocefálica, como dijimos recién. Este tipo de... Profe, Sí, no está compartiendo, no sé si tiene que compartir algo. perdón. Me olvidé de ponerle compartir de vuelta. Ah, Otra consulta. El lunes vamos a atender pacientes, ¿por qué aparte, no? aparte del Ya hay parcial. parcial. Para share. No sé si hay algún docente conectado que me confirme. Yo la verdad, ¿a qué hora tienen parcial? No sé el horario, no dijeron todavía, es el lunes. No dijeron Ni todavía. yo tampoco, Yo le, profesor. yo le consulté a mi JTP, Vanessa. Ahí se ve ahora, chicos. Sí, se ve, profe. Yo le Bien. había preguntado a mi JTP, Vanessa, y me dijo que íbamos a atender y que a las 12 más o menos íbamos a tener el parcial. Sí, se Bueno, ve, entonces, doctor. ¿ya le respondieron? O sea, Claro, ¿tienen profe, práctica y pasa que después no parcial? estamos todos con el mismo. ¿Cómo? Que yo no sabía porque quería confirmar eso. Bueno, sí, así como dice la autora Lecuna, es el práctico y después salen y entramos creo que a las 13 horas el parcial. Bueno, seguimos. Dolicocéfalo, ¿sí? Es el leptoprosopo. Braquicéfalo es el euriprosopo y el mesocéfalo el mesoprosopo. ¿Sí? Son sinónimos. Pero ¿de qué va a depender? Es de la craniosinostosis, que es el momento donde las suturas craneales van a producir su cierre. ¿Sí? Fíjense ustedes que el dolicocéfalo, la interparietal, es la que se une o se fusiona primero. En el braquicéfalo de la sutura coronal. Eso es lo que va a hacer que la cara sea genéticamente de una manera o de otra. ¿Sí? Generalmente en el 85-90% de los pacientes que ustedes citan son mesocéfalos, o sea, tienen un diámetro craneal promedio. Y en base a ello se hizo las técnicas anestésicas. Pero usted tiene que tener en cuenta cuando se presenta un paciente diferente. Fíjense si es muy abierto el ángulo goníaco, estamos en un dolicocéfalo y ahí tienen que variar su técnica anestésica. Tienen que ir de premolares hacia la línea media. En el braquicéfalo es de premolares hacia la comisura, hacia atrás. ¿Vamos? Porque si no, se van a pasar o van a chocar antes con la aguja. Seguimos. El Profe, macizo perdón, facial pero no entendí. no importa, o sea, importa, pero no lo vas a entender si no lo tenés al paciente sentado.
¿entendés? Y no, Ok, buscame en la clínica y te lo explico ahí porque es más práctico. En un cara ancha, que es un braquicéfalo, donde la herradura, la mandíbula es más abierta, y vos venís y haces una técnica estándar, hay veces que no vas a llegar haciendo los parámetros normales con las mediciones, etcétera, te va a faltar aguja, ¿se entiende? O sea, vas a estamos tener hablando que de ir, un maxilar inferior. sí, estamos hablando del maxilar inferior, Ok, te va a faltar aguja. Estamos hablando, pues, eso está bueno que la pregunta. La técnica reclina el INSEE. Te va a faltar aguja porque la técnica está hecha para personas mesocéfalas. O sea, en ese caso tenés que volcar la aguja más hacia atrás para llegar a las inmediaciones ahí del el surco del cuello del cóndilo. ¿Ok? súper, ahí sí se entendió. Bueno, entre entre el borde posterior y el borde basilar, ahí se forma el ángulo goníaco. Es el gonion, el ángulo, por fuera. ¿Me seguís? Gonion. Ahora, si no sabes lo que es gonion, tenemos que ojear la anatomía primer año. ¿Seguimos? Bueno, 14 huesos, 6 pares y 2 impares. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver hoy solamente es el hueso maxilar superior, mandibular, palatino y cigomático. Esos 4 que dije son pares. Seguimos. Ahí tienen ustedes. Este es el hueso maxilar superior, está en rosado, es par. Cigomático, amarillo, es par. ¿Estamos? Mandibular, impar. El otro impar es el vómer, que está acá en el medio, que divide las fosas nasales en derecha e izquierda. Acá tenemos nasales, ¿sí? Huesos propios o cornetes superiores. Después tenemos los lagrimales. Después tenemos el palatino, que no se lo ve. Seguimos, lo vamos a ir viendo. Ahí tenemos bien delimitado el hueso maxilar superior, ¿sí? Acá pueden ver el canal o surco infraorbitario, ¿sí? Y acá tienen el orificio de salida o agujero infraorbitario. Esto ya sería parte de la órbita acá. ¿Vamos? Acá tenemos las eminencias alveolares, que no es más que la tabla ósea que va a recubrir cada una de las raíces de las piezas dentarias. Acá tenemos la eminencia canina, que es la más marcada. Acuérdense que es una zona desfavorable. Acá, perdón. Agujeros alveolares posterosuperiores, que es una zona cribiforme favorable. Y pensé que acá el tígono infrasigmoideo era que me preguntaste hoy vos. Profe, yo quiero saber en el maxilar el trígono palatino del borde posterior. Ahora vamos a ver el palatino. Hueso palatino. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver que tiene una lámina horizontal y una lámina vertical. El palatino tiene dos vertientes, una vertical y una horizontal que forma el hueso palatino, digamos, propiamente dicho. La vertiente, las verticales, ¿sí? Se van a articular la parte superior con la órbita, con el piso orbitario, efenoides, etmoides, ¿sí? Junto con el vómer también. Todo eso es la parte vertical del palatino. A ver acá, a ver si tengo mejor el hueso palatino. A ver acá, en orificios y conductos.
Vamos a ver acá, después ya volvemos a nervios. Después me va a preguntar de vuelta. Bien. Foramen y orificios, para no irnos del tema, agujero redondo mayor, agujero oval, ¿sí? Orificios dentarios posterosuperiores, orificio palatino posterior, palatino anterior o incisivo, orificio infraorbitario y agujero mentoniano. Eso en el maxilar inferior, el agujero mentoniano. ¿Sí? Todos estos son estos dos, base de cráneo, por donde emerge el maxilar superior y el maxilar inferior, el nervios, maxilar superior y maxilar inferior, ¿sí? Redondo mayor y oval. Eso es cuando hacemos tronculares, pero al nervio directamente, no al tronco nervioso, sino son técnicas tronculares, pero mayores, que ustedes no las hacen. Y el dentario inferior. Fíjense acá, los últimos dos son del maxilar inferior, el mentoniano y el dentario inferior. ¿Ok? Todos los demás, el infraorbitario, los palatinos y el postero superior, son para el maxilar superior. ¿Sí? Vamos a pasar esto y vamos al orificio palatino. Acá tenemos el orificio de salida del naso palatino y acá tenemos el orificio de salida del palatino posterior. ¿Sí? Donde se hacen las tronculares al nervio maxilar superior. Se aborda por ese orificio. Repetime tu pregunta, el trígono, ¿qué me dijiste? ¿Palatino? Sí, el trígono palatino. Acá en el Rubier, o sea, habla de los bordes Pero, del borde posterior y dice que el borde posterior es ancho, grueso y pertenece a la tuberosidad del maxilar. Es casi bueno, vertical y en sus extremos se observan dos superficies rugosas, que la rugosa superior es triangular y se denomina trígono palatino, que se articula con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Pero yo no sé si es del maxilar o del palatino, el trígono. O acá. sea, sé que se forman por tres cosas, pero no sé por qué. Bueno, andá leyendo y yo te voy indicando lo que me vas diciendo. Bueno, léelo otra vez. ¿Sí? Despacio. Bueno, estamos en el borde posterior Borde posterior, ¿sí? del maxilar, sí. En el borde posterior es ancho, grueso y pertenece a la tuberosidad del maxilar. Es Bueno, casi vertical y en sus extremos se van a observar dos superficies rugosas. La sí. superficie rugosa superior es triangular y se denomina trígono palatino. Claro, acá, la zona de la tuberosidad, acá. Donde están las flechitas, ¿se ve? Ajá, Acá, esta zona. Este es el trígono. sí, ¿Sí? Acá. Fíjense que es triangular y se articula con la tuberosidad. ¿Estamos? sí. Acá. Gracias, profe. No le encontraba. ¿Estamos? Ella le Es la leía en zona palatina posterior en relación a la tuberosidad. Se articula con el maxilar, porque la tuberosidad es parte del maxilar, ¿ok? Ujú. Y acá se articula con el palatino. Esa es la Entonces, zona del trígono palatino, ¿ok? el trígono palatino es zona nomás, no es que esto es del Sí, es una palatino. zona, para que la tengan en cuenta. Eso igual ustedes no la tienen en cuenta porque nos hacen una técnica al palatino posterior. Es lo que tienen que tener en cuenta, la zona tuberosidad, ¿sí? Donde está la zona escribiforme, tienen que tener en cuenta esta cresta, que hoy hablamos que hay que hacerlo por detrás de la cresta. Esta es la cresta cigomática, Ujú. ¿sí? Bueno, Gracias, volvemos profe. acá porque nos pasamos de alto. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, este es espacialmente el hueso palatino. Seguimos. Vamos a ver de vuelta la palpación acá con ustedes. Hacen la palpación. Empiezan en línea oblicuo externa, generalmente a nivel de premolares, van hacia atrás, chocan con el borde anterior y acá está la depresión cronoidea, ¿sí? La zona del trígono retromolar. Volvemos a lo de hoy. Esos son los reparos duros palpables. Después tenés los no palpables, donde tenés la cresta, la apófisis coronoide, escotadura, surco del cuello del cóndilo, borde posterior. Eso no necesitamos palpar.
Tenemos que saber que están. Y acá tenemos la línea oblicua interna, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos la cresta amiloidea, donde se inserta el músculo amiloideo. Ahí tenemos el agujero mandibular, orificio de entrada del nervio dentario, ¿sí? Y acá se forma un trígono, un triángulo supuestamente, ¿sí? Que Rubier y Figuni-Guarino lo llama trígono infrasigmoideo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos para abajo. Latino. Acá tenemos el zigoma, el hueso zigomático. Fíjense que tenemos un proceso zigomático temporal, ¿sí? Tenemos un proceso frontal del cigomático que se une con el hueso frontal y tenemos un proceso maxilar que se une con el hueso maxilar. Es un hueso ligeramente triangular y acá tenemos la cresta cigomato maxilar, cresta cigomática, la que ustedes deben palpar para su técnica troncular a los dentarios posteriores superiores. Y ahora sí vamos a neurología. Nervio del quinto paro trigémino, chicos. Pueden ser pregunta de examen, esto no sé si lo van a tener, aprovechen. ¿Por qué es mixto? Porque es sensitivo motor. Nervio mixto. Tiene dos orígenes, un origen sensitivo y un origen motor. ¿Estamos? Tres ramas. Oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior. ¿Sí? El nervio maxilar superior va a emerger de base cráneo por el redondo mayor, que es el trasfondo de la fosa infratemporal, y el maxilar inferior por el oval. ¿Ok? Ahí pueden ver en diferentes colores las tres ramas. Oftálmico, maxilar y mandibular. Inervación sensitiva. Nosotros las técnicas que hacemos son para las raíces sensitivas, obviamente, porque vamos a insensibilizar. Si anestesiamos el nervio dentario inferior, ¿qué vamos a anestesiar? Imagínense ustedes. Fíjense, según el recorrido, vamos a anestesiar todas las raíces de las piezas dentarias de una miarcada. ¿Sí? Si anestesiamos el nervio del lado derecho, todas las piezas dentarias inferiores, desde el último molar presente hasta el del central, incisivo central inferior de un lado, todas las raíces y canastillas óseas, hueso, y si hacemos la técnica rectilínea de Lindsay junto con la mucosa lingual de toda la miarcada. Por vestibular, vamos a anestesiar con esa técnica rectilínea de Lindsay toda la mucosa vestibular hasta la zona distal del segundo premolar, que es donde está la flechita. ¿Se observa la flechita? Sí, profe, se ve. Bien, hasta ahí. Por eso, a partir de vestibular, mucosa vestibular, oigan bien, mucosa vestibular de molares, o sea, desde mesial de primer molar o distal del segundo molar hacia atrás, vamos a tener que hacer la técnica terminal al nervio bucal para fibromucosa vestibular. Y en esta zona vamos a hacer, generalmente hacemos un adicional o simplemente hacemos una técnica terminal al bucal y listo, y no, dejamos para qué vamos a hacer en la papila ahí. ¿Sí? Después hay otra técnica que van a ver más adelante que se llama de campo, donde vamos a abordar este orificio mentoniano que vamos con el objetivo de insensibilizar solamente las piezas de premolares hacia adelante, pero ustedes no la hacen en la cátedra, es solamente a manera informativa. Bien. Cuando entonces ahí vamos a hacer a insensibilizar toda esa zona con la técnica rectilínea Lindsay. Seguimos. Nervio maxilar superior. ¿Sí? O B2 le llamo yo. La B es de quinto par. La segunda rama del quinto par es el nervio maxilar superior. Fíjense ustedes. Acá.
Este es el ganglio teriopalatino. Esa es una rama del nervio maxilar superior, ¿sí? Le va a dar inervación vegetativa. Del ganglio teriopalatino también sale información para la glándula parótida, ¿sí? Y va a dar ramas palatinas, algunas ramitas palatinas para el velo, ¿sí? Acá va a salir otro nervio que se va a llamar nervio cigomático. Fíjense ustedes, se van a estomosar también con el oftálmico y va a dar ramos para la zona orbitaria, ¿sí? Ese es el nervio cigomático. Y el nervio teriopalatino, que va a venir por acá, el nervio teriopalatino es este, perdón. ¿Sí? Acá tenemos el ganglio teriopalatino. Y antes de entrar en este orificio, que es el canal del infraorbitario, fíjense que baja una rama acá, que es para el nervio los alveolares posteriores superiores, perdón. Alveolares posteriores superiores, ¿sí? Que se van a meter en la zona de tuberosidad. A mitad de camino va a salir el dentario medio, fíjense acá. Tac, 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 ¿sí? Y por el orificio infraorbitario viene lo que es, descendiendo todo por ahí, el dentario anterior para las piezas anteriores, canino-incisivos. ¿Estamos? Por eso nosotros necesitamos, antes, fíjense, acá sale el infraorbitario, pero antes de salir 5 milímetros antes baja una ramita para el dentario anterior. Por eso, para hacer troncular a ese nervio hay que abordar el orificio dentario orificio infraorbitario, pero ustedes tampoco lo hacen a eso. Ustedes hacen a las terminales. Por eso se llama supraperióstica para las terminales del dentario anterior. Hacen terminal para el dentario medio y hacen troncular para los pósteros superiores. ¿Sí? Una técnica troncular es para, se me va la flechita, acá, los pósteros superiores, y técnicas supraperiósticas son para las terminales del dentario medio, que es inconstante, puede o no estar, y para el dentario anterior. Esas son técnicas terminales. Y la que está acá atrás es una técnica troncular. Sí. Y ustedes con 2,5 llegan en las inmediaciones de los orificios de entrada. Fíjense ustedes entran acá aproximadamente, entran a esta altura con la aguja, a donde está la flechita, ¿sí? Que es fondo de surco aproximadamente acá, de acuerdo a las inserciones, ¿sí? Mucosas y musculares de cada paciente, pero aproximadamente acá entran. Y ahí hay 2 centímetros, fíjense acá, a los orificios de la tuberosidad. Aproximadamente 2, máximo puede haber en algunos pacientes 2,5, pero no, nosotros no más de 2 centímetros le hacemos que depositen. ¿Estamos? Acá, aproximadamente, esta zona. Aproximadamente a esta zona ustedes llegan con la aguja. ¿Sí? Estas son las ramas Profe, terminales entonces del nervio maxilar superior, cigomático, teriopalatino, los posteriores superiores y medio, el dentario anterior y el infraorbitario propiamente dicho, que da ramas palpebrales para el párpado, nasales, ¿sí? Para la mucosa nasal, etcétera. Y bueno, el último es el nervio mandibular o B3, que acá pueden ver bien espacialmente a dónde va los troncos, ¿sí? Un tronco anterior, un tronco posterior. Recuerden que, a ver, acá, 3 troncos terminales. Uno anterior para el temporal y el nervio bucal, ¿sí? El tronco anterior es motor predominante. El único sensitivo es el nervio bucal, por eso lo marqué en amarillo, que es el que nosotros insensibilizamos, chicos, ¿sí? Con la técnica terminal. El tronco posterior
es para el dentario inferior y lingual, que es sensitivo, puramente sensitivo, que es el que insensibilizamos con la de Lindsay. Y hay un tronco común para los músculos. Este es eminentemente motor porque es muscular la inervación. Fíjense, para el peristafilino, ¿sí? El elevador del velo palatino es el músculo que eleva. Músculo de martillo, que es el que se anastomosa con el séptimo par junto a la cuerda del tímpano. Por eso es muy común los zumbidos o el dolor de oído cuando hay una pericoronaritis o inflamación de la zona retromolar inferior. ¿Sí? Y también para el pterigoideo medial, que es el músculo ¿eh? de uno de los músculos masticadores, en que se une al disco en la ATM. ¿Sí? Ese es motor. Y hay otra colateral, ¿sí? Son 3 troncos terminales, uno anterior, uno posterior y uno común para los músculos y un colateral para el ramo meningio. ¿Sí? Para la meninge. Profe, esos ramos son los que, por así decirlo, salen primero, ¿no? Los meningos, ¿o no? El que sale arriba primero, ¿sí? Después del ganglio, claro. Sí, señor. Así es. Recuerden que todos los teóricos son orientativos, ¿sí? Para que a ustedes les sirva como base para ir a la literatura. No se queden solamente con el teórico, ¿sí? Vayan a la literatura para que eso quede, porque si no, no queda. Sí, sí. Y esto era lo que vimos hoy, los orificios, ¿sí? Acá está, esto ya es lo mismo. El orificio palatino es lo que vimos hoy. Y acá pueden ver más de cerca la herradura o mandíbula. Fíjense. Fosa sublingual, donde ahí va la glándula sublingual alojada. La línea amiloidea, que es lo que va a separar el piso de boca, donde se va a insertar el músculo amiloideo y va a albergar a todas las estructuras linguales, arteria, vena, ¿sí? La glándula submandibular, ¿ok? El orificio mentoniano. Acá fíjate lo que hoy me preguntaba, la cresta alveolar, toda esta parte, la zona de la cresta. ¿Estamos? Borde posterior, los tejidos blandos ya vimos. Ustedes tienen que hacer esta técnica para vertir los labios para que ustedes puedan realizar su técnica supraperióstica. Entonces, el bisel de la aguja entra mucho más fácil al ustedes traccionar el labio. Si ustedes no traccionan bien, es como que la aguja, en vez de el bisel cortar, va a desgarrar y le va a doler más al paciente, ¿entienden? Cuanto más ustedes traccionan el labio, hacen que penetre mucho más fácil el bisel. ¿Sí? Después hay la zona, todo lo que es eh, arterias de la cara y de la boca, que lo vimos en el taller. ¿Sí? Que es importante que ustedes sepan que todas provienen de la carótida. ¿Sí? Que le va a dar, va a ser la madre, digamos, de la maxilar interna. ¿Sí? Que va a venir por dentro, por la cara interna de la mandíbula, y esas van a dar como 14 ramas. ¿Sí? Y una de ellas es fíjense usted acá, la transversa, que viene acá, transversa facial, que va a atravesar todo y va a dar eh, inervación no diga, aporte nutricio vascular a todos los músculos faciales, ¿sí? A la zona del mentón. Después hay otra que va a salir, se va a relacionar con el conducto de Stenón también, ¿sí? Que se llama arteria palatina también, que entra por acá, ser el conducto de Stenón, y va a bajar por toda la fibromucosa palatina. Fíjense acá, la carótida externa es la que va a dar la rama a la maxilar interna. Y de ahí tenemos
la tiroidea, que va a la glándula tiroide, la lingual, la facial, los músculos de la cara, y la faríngea. Tili, fa. Esa es la mnemotecnia, tili, para que ustedes le queden. Y esa es la facial, la arteria facial, que es la que tenemos que tener en cuenta también. Por eso hay que tener punto de apoyo en las maniobras cuando trabajan con elevadores, sobre todo porque el elevador se puede escapar. Punto de apoyo, siempre llámenos para trabajar con elevadores, no se manden solo con los elevadores, chicos, porque hay arterias importantes, la palatina y estas son las más importantes que ustedes deben tener en cuenta. ¿Sí? En paladar, se puede zafar, ir para atrás y pueden rasgar la arteria palatina y podemos tener un accidente hemorrágico. Y en maxilar inferior, la arteria lingual, en piso de boca. Fíjense, esta es una transversal. Esta es la arteria lingual, ¿sí? Pero está por debajo de la lengua. Pero el elevador puede pasar por acá, tranquilamente, y hacemos una mala fuerza. Esta es la maxilar interna, la que le dije hoy, rama de la carótida externa, que es la que le va a dar el aporte nutricio a toda la zona pterigo-palatina y la que le va a dar, la que va a dar el ramo palatino, la arteria palatina. Estas son las tres que tienen que tener en cuenta. Palatina descendente, la bucal y la alveolar superior e inferior. Esas son las tres importantes ramas de la maxilar interna. ¿Sí? Esto de manera informativa nomás. Todo repaso que vimos. Esta es la palatina que estamos hablando recién. Fíjense ustedes. Esta es la maxilar interna. Acá. Maxilar interna. Y aquí baja la palatina. Viene por acá, la zona pterigoidea. Por el trígono palatino, que justamente hoy me estaba diciendo. Ahí atraviesa esa zona y se mete por la fibromucosa. Fíjense ustedes acá. Emerge por el palatino posterior para la fibromucosa y hay otro que va en forma intraósea por encima y se une con el naso palatino que baja y va a la zona de la fibromucosa, de la zona de las arrugas, digamos, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta el uso del elevador ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no estamos, muchas gracias por la atención y nos vemos prontito. Bueno, profe, Bien, el profe. tema del parcial son los que vimos también en el taller. Profe, suban los temas. ¿No está en el aula? No, profe, Todo no. lo que vimos en el taller se puede preguntar, obviamente, y los contenidos, creo que son las unidades temáticas 1, 2 y 3. Profe, todo lo que es mesoperatorio, eso, exodoncia. Los teóricos que se dieron, chicos, unidades 1, 2 y 3. ¿Alguien tiene el programa a mano? Sí, profe. Bueno, ¿qué Y dice la otra unidad cosa, temática profe, número 1? ¿va a ser múltiple el parcial o a completar o va a tener distintas Creo que va a modalidades? ser mixto. Mixto va a ser, creo. Creo que va a ser múltiple y Como a a uno, completar. Y algunas preguntas creo que van a ser a completar. Las minoría porque para entender la letra también es medio complejo. ¿Estamos? Profe, ¿y cuántas preguntas son? No tengo la menor idea, sinceramente, porque si es a desarrollar, no creo que sean, si son todas a desarrollar, no creo que sean más de 20, y si son múltiples, van a ser tirando a 40, porque las múltiples se hacen más rápido. Pero a ciencia cierta no sé cuántas son, porque yo ni vi el parcial. Nosotros mandamos los temas, nuestras preguntas, y eh, la Secretaría Académica se encarga de elaborar, digamos, junto con nuestra asesora.
¿Estamos? Si puedes subir los temas, le agradecería. Estamos. Voy a transmitir. Bueno, tengan buenas tardes todos. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Igualmente. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chau, chau.